Revelado. El increíble poder de Sao Bento transforma tu vida y rompe maldicoes de forma sorpre. Sofía se encontraba en el desván, rodeada de antigüedades y viejas cartas que matizaban el espacio con un aire nostálgico. Sin embargo, su mente no podía dejar de dar vueltas en torno a la advertencia que su madre le había dejado durante años. La maldición del olvido las acecha a todas nuestras mujeres. Ese eco en su mente amenazaba con paralizar su voluntad, hasta que el descubrimiento de su árbol genealógico la llevó a cuestionarse si a su familia realmente le estaba permitido soñar. Las emociones la ahogaban. No sabía si el camino a la autorrealización era un acto de valentía o una irresponsabilidad que traería más sufrimiento a sus seres queridos. Con sus hijos en la mente y el recuerdo de su madre en el corazón, Sofía se debatía entre las aguas turbulentas de sus anhelos y su realidad. La idea de la exposición era una brisa fresca en medio de una tormenta. Representaba una oportunidad para romper con los grilletes de la historia, pero también la posibilidad de ser juzgada y rechazada. ¿Por qué arriesgarlo todo por un sueño que podría nunca ocurrir? La presión del hogar se convertía en apremiante. Cada día, el ruido del hervir de la comida, el ruido de los juguetes y las instrucciones de su esposo la arrastraban de vuelta a la rutina. La lucha interna era punzante, como si intentara nadar contra una corriente implacable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ese atragante momento de conexión con otros podría haber sido liberador, pero la vuelta a la realidad le susurraba a Sofía que nada cambiaría, la vida no iba a parar por sus sueños. Mientras las noches avanzaban, el aroma de pintura fresca comenzaba a infiltrarse en su hogar. Sin embargo, cada pincelada traía consigo sombras de duda. La voz de su esposo la aterraba con preguntas: ¿y si no vendes nada? ¿Y si esto nos deja sin recursos? Esa presión casi palpable la abrumaba y se convertía en un eco constante. En el fondo del pecho, la angustia construía muros que la mantenían alejada de la posibilidad de brillar. Y ahí estaba, frente al lienzo, el arte a sus pies y la historia de su linaje, una verdad oscura la acechaba. ¿Podría atreverse a ser la voz que había estado callada durante generaciones? ¿O quedaría atrapada en la misma maldición que había buscado desenterrar? La tensión de la sala agresiva aumentaba hasta el punto de estallar. Al mirar el lienzo, sintió el gusto agrio de la desesperanza mientras el reflejo de un viejo amigo, ahora espectador, incendiaba su ser. ¿Podría enfrentarse no solo al juicio, sino a su propio desasosiego? Las ansias de mostrarse y liberar su historia la mantenían al borde del abismo. ¿Se lanzaría o daría un paso atrás, condenando su fuego al olvido, buscando la paz en lo seguro? Sofía se sentó frente a su lienzo, respirando hondo para calmarse. Las dudas seguían resonando en su mente, pero una nueva chispa de determinación comenzó a encenderse. A medida que su pincel dejaba huellas sobre la tela, se preguntaba si este acto de crear podría, de alguna manera, liberarla del peso de las expectativas ajenas y de su propia historia familiar. Decidió que debía confrontar sus temores. No solo el temor al juicio ajeno, sino también el miedo a fracasar en sus propios ojos. Sofía sintió que ya era hora de dejar de escuchar las voces del pasado, incluidas aquellas que le susurraban que no tenía el derecho a ser feliz, que debía priorizar el bienestar de los demás sobre sus propios deseos. Esta vez, se prometió que no se dejaría vencer tan fácilmente. Con cada nuevo color que aplicaba, dejaba atrás sus inseguridades. Empezó a visualizar no solo su trabajo, sino también el impacto que podría tener en su vida y en la de sus hijos. La idea de que sus obras pudieran inspirar a otros y, quizás, romper con el ciclo de olvido familiar se hizo más fuerte. Era más que arte, era una forma de resistencia, una afirmación de su existencia y deseo. En una tarde, cerró los ojos y se permitió soñar despierta.
Imaginó la exposición, el murmullo de la gente observando sus cuadros, comentando sobre las historias que escondían. Se visualizaba en el centro de la sala, hablando con pasión sobre sus creaciones. ¿No era eso lo que su madre había deseado para ella, que no se quedara en las sombras? Sin embargo, la realidad pronto la golpeó nuevamente. Una discusión fuerte con su esposo la sacó de su fantasía. ¿Cuánto tiempo más vas a desperdiciar con esto? Necesitamos que contribuya a la familia 2 días por semana, ¿no puedes seguir pintando sin pensar en los gastos?, gritó, cada palabra como un puñetazo en su espíritu ya frágil. Aquel enfrentamiento la dejó temblando, dudas que habían empezado a desvanecerse retornaron con fuerza. Pero en vez de rendirse, Sofía decidió que era momento de dialogar con su esposo. Focalizó cada emoción, cada deseo, y en lugar de buscar su aprobación, se planteó presentar su plan. Si no me arriesgo ahora, ¿cuándo lo haré? No se trata de un capricho. Este es un paso hacia nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, le dijo, con una voz que resonaba más firme de lo que sentía. La conversación fue difícil, las defensas de su esposo estaban altas. Pero por primera vez, al hablar de su sueño, se sintió sostenida por algo más grande que ella misma. Era una visión que superaba lo personal, era un grito de libertad. La reacción de su esposo la desdibujó, pero la determinación de no desmayar estaba allí, cimentada en la posibilidad de una vida más auténtica. Con el día de la exposición acercándose, cada pincelada se volvió un acto de afirmación. La presión crecía, pero con ella, su resolución. Sofía comenzó a entender que no solo estaba creando arte, sino también un espacio para ser vista y escuchada. Quizás lo más valioso no era solo el resultado de sus esfuerzos, sino el proceso de desafiar su propia historia. El sol brillaba a través de la ventana mientras Sofía terminaba una de sus obras más queridas, el miedo se transformó en emoción. Pero a medida que la fecha se acercaba, un mensaje inesperado la detuvo en seco, una invitación a un evento selecto en la Galería de Arte de la ciudad, donde ella podría ser una de las expositoras emergentes. La posibilidad de ser vista, de ser admirada, añadió un peso nuevo a su decisión. ¿Acaso estaba lista para tan gran escenario? ¿O sería otro reflejo de la maldición que había decidido desafiar? La tensión electrizante llenaba el aire mientras ella sopesaba lo que vendría. El día del evento se acercaba rápidamente, como un río de tensión que se desbordaba a su alrededor. Sofía se sentó frente al espejo, observando su reflejo. En su mirada había una mezcla de nervios y determinación. Las voces en su cabeza habían comenzado nuevamente a fluir con fuerza, cuestionando su valía, su talento, incluso su derecho a asumir este papel tan visible. El eco de su pasado resonaba en su mente, las expectativas de su familia, la presión de ser una madre y esposa ejemplar. Sin embargo, comenzó a darse cuenta de que, para romper esas cadenas, debía ser capaz de reclamar su lugar en el mundo. Con cada pensamiento, una chispa de confianza surgía, y al final esa intranquilidad se convirtió en su motor. Cada trazado de su pincel se había vuelto más significativo. Al principio, su arte era solo un escape, pero ahora se transformaba en su voz, una forma de desahogar todo lo que llevaba dentro. Decidió que su exposición no sería simplemente una vitrina de sus cuadros, sería una declaración, un testimonio de lo que significaba para ella recuperar su identidad. Día a día trabajaba en la galería, preparando no solo sus piezas, sino su discurso interno. Ponderaba qué significaba realmente su arte, la lucha por la autenticidad, el deseo de ser vista más allá de las etiquetas que la sociedad había colocado sobre ella. Era ahora, mientras apretaba cada pincelada, que una parte de ella se sentía completamente viva, como si estuviese trazando un mapa hacia su propia libertad. El momento de la verdad llegó cuando entró en la galería el día de la exposición. Al principio se sentía como una impostora, una intrusa en ese mundo de luces y admiración. Pero al mirar sus obras en las paredes, la paleta vibrante de colores hablando por ella, sintió como aquella sensación de ser una extraña comenzaba a desvanecerse. Allí estaban sus sueños materializados, un reflejo de su travesía interior que había estado tan escondido. Se acercó a varios visitantes con el corazón latiendo a 1000 por hora. Compartía la historia detrás de cada obra, cada una revelando momentos de vulnerabilidad y desafío.
Estrategias de autodefensa que una vez pareció haber en vano, se convirtieron en el soporte que moldeaba su narrativa. Para su sorpresa, la reacción fue positiva, la gente se detenía a escucharla, a conectar con su mensaje. Cada conversación que mantenía era una confirmación de que sus miedos no eran quien ella era. A medida que avanzaba la noche, sus inseguridades comenzaron a diluirse. Aunque sentía el peso de la presión, lo que comenzó como una creciente ansiedad ahora se transformaba en energía palpable. En uno de esos diálogos, una mujer se acercó, observó un cuadro en particular y expresó: «Este me recuerda a mis propias luchas, me hace sentir vista». Fue entonces cuando Sofía tuvo una revelación: quizás no solo estaba rompiendo sus propias cadenas, sino también permitiendo que otros hicieran lo mismo. Se dio cuenta de que su arte no era solo una forma de expresión personal, sino una vía para la conexión humana. La noche culminó con un momento de euforia cuando fue reconocida por su trabajo, su nombre mencionado en un contexto que jamás imaginó. Pero entre la celebración y el reconocimiento, una pregunta persistía en su mente: ¿podía sostener esta transformación? La fiesta continuaba a su alrededor, pero un pensamiento inquietante aún la perseguía. ¿Era esta la puerta a una nueva vida, o el inicio de una nueva lucha aún más intensa? Entonces, mientras observaba la multitud, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era de un conocido crítico de arte, solicitando una revisión de su trabajo para una revista nacional. La posibilidad de ser nuevamente expuesta frente a un público aún más amplio lo cambió todo. Su corazón se aceleró. La ansiedad regresó con nuevos matices y la pregunta emergió de sus labios sin que se diera cuenta: ¿podría realmente soportar el peso de lo que estaba por venir? La revelación del mensaje la golpeó como un rayo, iluminando el manto de dudas que aún la envolvía. Su mente giró frenéticamente, sopesando las implicaciones de esa solicitud. Publicar en una revista nacional significaría visibilidad y, con ello, la posibilidad de críticas más incisivas que nunca. Pero también representaba una oportunidad más. Una invitación a elevar su voz artística de un modo que nunca había imaginado. Sofía se congeló en su lugar. Aquello podía ser el trampolín hacia un rumbo inesperado. Mientras observaba a los asistentes disfrutar de sus obras, se dio cuenta de que si el arte le otorgaba libertad, exponerlo a un público más amplio podía romper los límites de la prisión que había sido su vida hasta ese momento. Sin embargo, la pregunta que se repetía en su mente era clara: ¿cómo manejaría esa exposición a una audiencia crítica? Se le heló la sangre, atormentada por antiguos recuerdos de juicios sobre su persona. Una espiral de inseguridades apareció rasguñando su confianza. Con cada paso que daba por la galería, la inseguridad parecía crecer. Recordó momentos en los que había sido objeto de burlas por sus ambiciones artísticas, las dudas que le lanzaron sobre si era capaz de fusionar su rol de madre y artista. La lucha interna regresaba, mostrándole que el camino hacia el reconocimiento estaba repleto de barreras y pendientes traicioneras. Decidió entonces que necesitaba un plan. No podía dejar que el miedo la paralizara. Se dirigió hacia su estudio, aquella habitación que había sido el bastión de sus pensamientos y emociones. Allí, rodeada de lienzos y óleos, se sentó frente a su mesa, tomando un bolígrafo y un cuaderno. Necesitaba anclar sus pensamientos en algo tangible, y en lugar de llenar la página con miedos, comenzó a escribir sus logros. Recordó los momentos en los que había sentido que su arte tocaba a otros, cuando había sido reconocida por la profundidad de su obra. Se dio cuenta que cada palabra era como un ladrillo, construyendo un puente entre su presentimiento negativo y su deseo de crecer. Cada frase que anotaba se volvía una reafirmación de su valor. Su voz interna, antes un eco cacofónico de inseguridades, comenzó a transformarse en un canto de posibilidades. Con cada línea escrita, sentía que estaba creando una armadura contra las tormentas de autoperdón que la acechaban. Reflexionó sobre las conversaciones que había mantenido esa noche, sintiendo cada aceptación como una ráfaga de energía que la impulsaba hacia adelante. Ser vista no era una maldición, al contrario, era su más reciente aprendizaje. Fue en ese instante de redención emocional que se dio cuenta de lo que necesitaba hacer. Debía enfocarse en su propósito, sin dejar que las críticas diluyeran su resistencia. Tomó un respiro profundo y, con los ojos cerrados,
Dejó que una oleada de determinación atravesara su interior. Estaba lista para enfrentar cualquier desafío que vendría después. Así como su arte había evolucionado, ella también debía estar dispuesta a crecer. Con el cuaderno frente a ella, empezó a esbozar un plan. ¿Qué tal si su próximo paso incluía llevar sus obras a nuevas ciudades, explorar galerías diferentes? Ponderó sobre las redes sociales, un terreno que había evitado previamente por miedo al juicio. ¿Qué si sus obras podían llegar a personas que necesitaban ver lo que ella representaba? Se dio cuenta de que su historia no era solo suya, era una historia que podía resonar en muchos otros. Mientras se adentraba en la planificación, el teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de la mujer que había agradecido su obra aquella noche. Tus pinturas me inspiraron a retomar mi pasión por la danza. Gracias por ser tan valiente. Sofía sintió como una corriente de energía la llenaba. Entonces, comprendió que no estaba sola, esa conexión significaba que su lucha tenía sentido. Las cadenas que había sentido fueron entonces vistas como una red que la unía a los demás, un símbolo de que su transformación podría ser la chispa en otros. La sensación de propósito la abrumó al mirar el reloj. Se dio cuenta de que debía actuar rápidamente antes de que el miedo tuviese la oportunidad de regresar. Tomó el bolígrafo nuevamente y escribió: esta es solo la primera de muchas exposiciones. Estoy lista para enfrentar mis miedos. Estoy lista para brillar. Al cerrar el cuaderno, Sofía sintió un ligero temblor en su estómago, pero esta vez no era de miedo. Era un indicio palpable de emoción y determinación. La pregunta ahora no era si podía soportar el peso de lo que estaba por venir, sino más bien de qué camino elegiría para avanzar. El futuro a su frente parecía desbordante de posibilidades, pero también se cernía sobre ella una última intriga. Mientras se preparaba para dar el siguiente paso, un nombre familiar se deslizó de su mente: esa crítica de arte. ¿Qué sucedería cuando finalmente leyera su trabajo? ¿Estaría nuevamente exponiéndose a la vulnerabilidad o, en cambio, encontraría reconocimiento genuino? La necesidad de enfrentarse a lo que estaba por venir la mantenía en vilo, una inquietante expectativa en el horizonte que prometía cambios profundos. Sofía despertó al día siguiente con un impulso renovado. Los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas de su estudio, bailando sobre los lienzos en medio de un desorden controlado. Pero en lugar de sucumbir a la desestabilizadora apatía, sentía la urgencia de actuar. Había planeado su jornada. No se trataría solo de trabajar en sus piezas, era hora de llevar el arte a un nuevo nivel. La idea de la exposición en la revista se anidaba en su mente, pulsando como un tambor incansable. Decidió que el primer paso sería experimentar con diferentes estilos hasta que su esencia floreciera en formas inesperadas. Era hora de explorar en lugar de aferrarse a su zona de confort. Abrió los frascos de pintura con un nuevo sentido de juego, preguntándose qué nuevas emociones podría evocar. Con cada pincelada, sentía que se liberaba de más cadenas. No se trataba de complacer a otros, sino de redescubrirse a sí misma a través del proceso. Mientras creaba, surgían memorias. Recordó las veces que había dejado de lado su pasión en favor de evitar el juicio ajeno. Una sombra de resentimiento flotó cerca, y se preguntó por qué había permitido que el miedo dictara su vida. Podía constante y conscientemente cambiar esa narrativa, pero para eso necesitaba confrontar su pasado. Era el momento perfecto para escribir sobre sus experiencias, para colocar su vulnerabilidad en el lienzo de papel y compartir su verdad. Pronto, la idea de las redes sociales se convirtió en un llamado constante. A pesar de su reticencia, la posibilidad de conectarse con otros artistas y recibir críticas constructivas comenzó a desmantelar su resistencia. Creó una cuenta en una plataforma de arte, desbordante de incertidumbre pero decidida a ser vista. Publicó su primera obra, un autorretrato lleno de fuego y luz, acompañada de palabras que explicaban su viaje. Cada me gusta era un paso hacia la aceptación, cada comentario amable era un pilar que la sostenía. Los días pasaron más rápido de lo que podía imaginar. Cada mañana, se despertaba emocionada por el proceso de creación y el feedback de su naciente comunidad en línea. Los mensajes que recibía de extraños la alentaban. Personas de diversas partes del mundo resonaron con su historia.
Esa red de apoyo, que antes le parecía un espacio aterrador, se convirtió en una fuente de inspiración que la impulsaba a seguir adelante. Sin embargo, mientras más se abría, más profundo era el eco de sus inseguridades. La crítica de arte, la que había estado en su mente desde aquella noche en la galería, comenzaba a representar un espectro. ¿Qué pasaría si su trabajo no era lo que imaginaba? Las dudas se agolpaban como sombras al caer la tarde. Sabía que, para crecer, tenía que enfrentar lo que más temía. Con esa decisión en mente, intentó prepararse para el enfrentamiento. Se armó de valor y se sentó frente a una hoja en blanco. Voy a escribir sobre cómo me siento, independientemente de lo que digan los demás. Esto es para mí, es mi voz. No puedo dejar que el miedo maneje mi vida. Su pluma recorría el papel, revelando sus luchas y triunfos. Sus palabras, un espejo de sus miedos y anhelos, finalmente comenzaban a tomar forma. Aquella tarde, mientras el cielo se cubría de matices anaranjados, recibió una notificación que la hizo detenerse en seco. El mensaje era decisivo. ¿Te gustaría participar en una exposición colectiva? Estaremos presentando a artistas emergentes, y tu perfil ha llamado mucho la atención. Sus manos temblaron con la noticia. Este era un paso, un riesgo mayor, una oportunidad de destacar su evolución. Sofía sabía que debía responder, pero el peso del miedo regresó como un viejo amigo. ¿Era realmente el momento adecuado? Su corazón latía con fuerza mientras se preguntaba si estaba preparada para este nuevo nivel de exposición. La promesa de reconocimiento contra su temor a la crítica, una batalla interna que se desapartaba aún más de su control. El horizonte no solo prometía llegada, también presentaba el desafío de la aceptación. Fue entonces cuando decidió que iba a tomar ese paso. Para ello, necesitaba una estrategia. Quería hacer algo que la definiera y que, después de todo, la hiciera brillar. Se sentó de nuevo frente a su cuaderno, dispuesta a planear cómo lograrlo. Voy a brillar más que mis temores, se dijo a sí misma. Al cerrar el cuaderno, la duda resonaba, pero también una nueva determinación. Al enviar su respuesta, una pregunta flotaba en su mente. ¿Quién sería realmente Sofía al enfrentarse a ese nuevo mundo? La próxima semana traía consigo una presentación. Aquel lienzo, su vida, estaba a punto de ser expuesto ante la mirada crítica del arte. Sofía tomó una profunda respiración, sintiendo como cada inhalación llenaba su pecho de una mezcla de nerviosismo y emoción. La promesa de la exposición era más que una simple oportunidad, se había convertido en un campo de batalla donde tendría que confrontar todas las dudas que habían limitado sus pasos. En ese momento, se dio cuenta de que no solo se trataba de mostrar su arte, sino de desnudarse emocionalmente ante un mundo que la había juzgado antes de tener una pista de sus verdaderas intenciones. Decidió que su presentación no sería solo una muestra de sus obras, sino una narración de su viaje. Si había algo que había aprendido al abrirse a esa comunidad en línea, era que la autenticidad resonaba con fuerza y que la vulnerabilidad podía ser una poderosa herramienta de conexión. Durante las noches que siguieron, mientras sus pinceles danzaban sobre lienzos, su mente se llenaba de ideas sobre cómo podría abordar ese reto. Esbozó un plan, quería que su presentación contara una historia. Cada pieza que mostrara llevaría consigo la carga de sus miedos y los colores de sus superaciones. Pero, al mismo tiempo, debía prepararse para la posibilidad de la crítica. Esa sombra a la que había estado evitando debía ser confrontada de manera directa. Sabía que no podía permitir que la opinión de los demás definiera su valor como artista ni como persona. Mientras trabajaba, se dio cuenta de que la lucha interna que enfrentaba no era exclusiva de ella. Cada comunicación que había tenido en las redes sociales, cada historia compartida, la había llevado a este punto crítico. La idea de plasmar su vulnerabilidad parecía una manera de devolver el favor, de transformar su miedo en un puente hacia los demás. Siguió creando, cada pincelada siendo un acto de autodescubrimiento, cada color, una manifestación de su crecimiento personal. Un par de días antes de la exposición, no pudo evitar un nuevo aluvión de dudas. Ese espectro del juicio nuevamente la acosaba. ¿Y si los críticos no entendían lo que intentaba transmitir? ¿Y si su mensaje se perdía en el ruido?
Sofía asumió que ese momento de duda no podía ser la tumba de su arte, debía convertirse en un combustible. Una tarde, decidió salir a caminar en busca de inspiración. Mientras paseaba, observaba a las personas que la rodeaban, cada una con sus propias historias, luchas y aspiraciones. Sofía entendió que no estaba sola. La vida estaba repleta de historias auténticas, igual que la suya. Con esta nueva comprensión, llenó su mente de compromisos. Había un acto de valentía en cada paso hacia adelante y una responsabilidad de honrar su viaje. Al regresar a su estudio, consciente de lo que había descubierto, se sentó frente a su lienzo. Esa noche, su pintura fue un torrente de sentimientos. Colores vibrantes que representaban el amor y matices oscuros que simbolizaban sus miedos se entrelazaban. Cuando finalmente terminó, sintió que no solo había creado una obra, sino que también había manifestado su esencia más pura. El día de la exposición llegó sorprendentemente rápido. Sofía se enfrentaba a la sala con una mezcla de coraje y vulnerabilidad. Mientras se preparaba para hablar ante un grupo creciente, se dio cuenta de que el final del camino no era la exposición en sí, sino lo que ésta representaba, su transformación, su voz y sus experiencias como creadora. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta se repetía sin cesar. ¿Qué pasaría si sus palabras pudieran cambiar la vida de alguien más? Mientras su nombre era anunciado para abrir la exposición, la incertidumbre se transformó en una determinación abrumadora de ser un faro para quienes luchaban con sus propias sombras. La opacidad de su pasado, su camino lleno de obstáculos y el valor de ser auténtica no solo la definirían a ella, sino que podría conectar a otros. En ese instante, una idea audaz surgió en su mente, quizás su siguiente paso podría llevarla a compartir no solo sus obras, sino también un mensaje sobre la importancia del arte. Como un medio de sanación. Mientras comenzaban los aplausos, un retumbar de adrenalina recorrió su cuerpo. Un nuevo hito estaba ante ella, y con él, el eco de oportunidades aún no exploradas. En el fondo de su corazón sentía que, finalmente, su verdadero viaje estaba a punto de comenzar. Pero, ¿qué más descubrimientos la esperaban en ese camino iluminado por el arte? El eco de los aplausos resonó en su pecho mientras la sala se llenaba de rostros expectantes. Sofía había creído que la exposición sería el clímax de su viaje, pero para su sorpresa, se sintió como el inicio de algo mucho más grande. Cuando su voz comenzó a fluir, palabras sobre su arte se tejieron con emociones crudas, y cada frase que pronunció resonó en el corazón de quienes escuchaban. La conexión que había deseado se volvió palpable, como si cada asistente compartiera, al menos por un momento, su historia de lucha y sanación. Al concluir su discurso, una ola de alivio la envolvió. No solo había compartido su arte, había salido del capullo de su inseguridad y se había presentado tal como era, intensa, apasionada y vulnerable. Sin embargo, la inquietud persistía. En el fondo de su mente, las preguntas sobre el futuro se agitaban. ¿Cómo podría cultivar esta conexión más allá de esa noche? ¿Cómo podría su arte ser un faro para otros? La sensación de que un nuevo papel la esperaba comenzó a tomar forma. El arte había sido su refugio, un espacio donde podía encontrar su voz. Ahora, pensó, podría ser también un camino para ayudar a otros a encontrar la suya. Los días siguientes a la exposición fueron una mezcla de euforia y reflexión intensa. Se llenó de correos y mensajes, cada uno narrando su propio viaje, su lucha y su deseo de sanación. A través de este intercambio, Sofía comenzó a reconocer patrones, tantas historias resonaban con la suya, y entendió que su experiencia podría ser una guía para quienes enfrentaban dudas similares. Fue así como la idea de liderar talleres de arte comenzó a gestarse en su mente. Sofía visualizaba un espacio donde las personas pudieran expresar sus emociones a través de la pintura, un refugio donde el miedo fuera recibido, no juzgado. Sin embargo, ese impulso cargaba consigo una nueva serie de dudas. ¿Estaba realmente capacitada para guiar a otros en sus procesos vulnerables? El pánico emergió en ella, tentándola a retroceder. Con cada pincelada en los próximos días, el deseo de crear estos talleres se volvió más apremiante. En su estudio, renovó su lienzo, pero esta vez los colores se mezclaban con una nueva paleta, planes, recursos, logística.
Sofía empezó a esbozar un programa, cada detalle meticulosamente ideado, desde los temas a tratar hasta las dinámicas de grupo que fomentaran la confianza. Cada paso hacia la creación de este nuevo espacio la acercaba más a la realidad y, sin embargo, el miedo la acechaba. Mientras su mente trazaba las posibilidades, cuestionó si realmente había algo valioso en su perspectiva. Una ironía surgía en su mente, en su búsqueda de conectar con la vulnerabilidad de otros, sentía que necesitaba enfrentar sus propios fantasmas de autocrítica. Un día, al recibir un mensaje de alguien que la alentaba a continuar, decidió que era hora de dar ese salto. Comprometió una fecha para el primer taller. Con cada anuncio que hizo en sus redes sociales, su corazón palpitaba más rápido, pero también un sentido de liberación acompañaba su decisión. Había pasado demasiado tiempo encerrada en su zona de confort, era el momento de salir. Mientras preparaba su material, se sintió como un artista a punto de revelar su obra final. Todo se estaba convirtiendo en una gran obra colectiva, y sintió que, al igual que sus pinturas, el taller sería un espacio donde el arte se convertiría en un vehículo para la sanación y el autoconocimiento. Al día siguiente, al colocar el primer pincel sobre el nuevo lienzo que simbolizaba su taller, una idea aún más impactante surgió en su mente, ¿y si pudiera integrar otros artistas en su misión? La imagen de una comunidad creativa se delineó en su corazón, y nuevas posibilidades emergieron. Pero, ¿cómo ocupar un liderazgo que le parecía ajeno? El temblor de la incertidumbre la invadió nuevamente. Un desafío se dibujaba en el horizonte, y todo lo que había construido podía verse amenazado si no confrontaba el miedo que aún tenía en su interior. Mientras se sentaba frente a su lienzo, comprendió que esta vez no estaba sola. El primer taller estaba cercano, y con él, la oportunidad de abrir esa puerta al futuro que tanto había anhelado. Pero, ¿sería capaz de sostener el peso de esta nueva responsabilidad? La noche anterior al taller, Sofía se encontró en un torbellino de emociones. La ansiedad y el entusiasmo se entrelazaban en su interior, creando una danza frenética que la mantenía despierta. Necesitaba sentirse preparada, pero la presión de la responsabilidad la abrumaba. Cada vez que pensaba en las personas que acudirían a su primer taller, su corazón se aceleraba, y las dudas regresaban como sombras al acecho. ¿Era capaz de ser la guía que estos desconocidos necesitaban? Se detuvo a meditar un momento y se dio cuenta de que, aunque había sido su propia experiencia la que la había llevado a este punto, ahora el sufrimiento ajeno resonaba dentro de ella como ecos distantes. Al amanecer, entró en su estudio decidida a arriesgarse a mostrar su vulnerabilidad. No solo quería enseñar, quería compartir su viaje, cada tropiezo y cada triunfo, un legado colectivo de superación. Comenzó a pintar frenéticamente, los colores manchándose sobre el lienzo, reflejando su estado interno, caos, pero también libertad. Cada pincelada se sentía como un acto de liberación. Al crear, se dio cuenta de que el arte era más que un escape, era un puente hacia la autenticidad. Cuando la hora del taller se acercaba, su mente se llenó de imágenes de caras ansiosas y miradas de esperanza. Sus pensamientos fluctuaban entre la emoción y la autocrítica, pero su determinación prevalecía. Al entrar en el espacio que había preparado, un aire de posibilidades lo llenó todo. Las mesas estaban dispuestas, los pinceles esperaban en su lugar, y el olor a pintura sobre el lienzo fresco era revitalizante. Los primeros asistentes comenzaron a llegar, cada uno arrastrando sus propias historias y anhelos. Sofía los observó cuidadosamente, notando sus miradas tímidas y los gestos nerviosos. Sin embargo, una chispa interior despertó dentro de ella. Al verlas, esas miradas comenzaron a transformar su autocrítica en empatía. Sin darse cuenta de lo que ocurría, tenía mucho que aprender de ellos a través de sus experiencias compartidas. Cuando todos se sentaron, el taller se convirtió en un espacio seguro donde la vulnerabilidad se hacía palpable. Sofía se dirigió a ellos con la voz temblorosa, pero firme. Compartió su propia historia, la lucha por encontrar su voz, y cómo el arte le había brindado un refugio. Mientras lo hacía, sentía que un camino se estaba dibujando, uno en el que no solo compartía su arte, sino que también estaba siendo articuladora del proceso de sanación de otros. Había un poder en la autenticidad, una fuerza que trascendió su miedo. A medida que los participantes comenzaron a crear, la atmósfera se transformaba.
Las risas reemplazaron las inseguridades. Cada trazo en el lienzo se convirtió en una liberación, y Sofía se sintió más conectada que nunca. Ella no solo estaba guiando, estaba fértil, cultivando un entorno donde la expresión personal y la transformación privada podían germinar. La vulnerabilidad fue el hilo común que unió a todos, un vínculo que se hacía más sólido dentro de los silencios compartidos y las miradas de entendimiento. Pero mientras el taller avanzaba, un sentimiento inquietante comenzó a apoderarse de ella. Aún había partes de su historia que no había compartido, sombras que la perseguían. ¿Era suficiente lo que había ofrecido? ¿Era capaz de alinearse con su nuevo papel de mentora sin red? Este nuevo desafío interno la llevó a cuestionar no solo su capacidad de liderazgo, sino también si podría enfrentar la verdad de su ser. En un momento inesperado, una de las asistentes, con lágrimas en los ojos, le preguntó: ¿alguna vez has sentido que no perteneces a tu propia historia? Las palabras impactaron en ella como un eco. Esa misma pregunta la arrastró al pasado, donde las inseguridades aún la acechaban. Sofía comprendió que el tiempo de confrontar su verdad había llegado. La conexión con los demás no solo dependía de compartir los buenos momentos, sino también de enfrentar las sombras que acechaban bajo la superficie. Así, mientras los pinceles se movían y las historias se entrelazaban, un nuevo dilema se presentó en la mente de Sofía. ¿Debería compartir su propia vulnerabilidad profunda o proteger aún más su corazón? Las decisiones que enfrentaba eran más complejas que las que había imaginado, y el verdadero desafío estaba apenas comenzando. La oscuridad de sus dudas se acercaba nuevamente y con ello, la certeza de que esta no sería solo una transformación de sus talleres, sino un recorrido hacia el núcleo de su ser. Con el desafío reconociendo su presencia, Sofía sabía que, para continuar en su viaje personal de sanación y autoconocimiento, tendría que enfrentar la pregunta más difícil de todas: ¿qué parte de su verdad estaba dispuesta a revelar en este nuevo capítulo? El taller avanzaba y el aire estaba impregnado de intensidad emocional. Sofía, con cada pregunta de los participantes, sentía que la presión aumentaba en su pecho. Había un anhelo en sus corazones, un deseo manifestado a través de cada golpe de pincel, y esa chispa brillaba en su visión ahora, revelando la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. La joven artista decidió dar un paso al frente, adentrándose más en el laberinto emocional que había comenzado a acumularse en su interior. La mirada de la mujer que había preguntado sobre su pertenencia aún marcaba su mente. Era el estímulo que necesitaba para explorar su propia lucha interna. Sin embargo, la idea de vulnerabilidad la llenaba de aprensión. ¿Qué pasaría si me rechazan?, se preguntó, el eco de su inseguridad resonando con fuerza. Poco a poco, se fue atmósfera a su alrededor volviendo también un espejo. Mientras los participantes expresaban sus propias historias, la tensión que había sentido se transformó lentamente en admiración y fuerza. Ella observaba cómo cada emoción se plasmaba en los lienzos. Se dio cuenta de que el arte liberaba verdades ocultas, tanto en ella como en los demás. En un acto de valentía, Sofía decidió compartir un momento crucial de su vida. Con voz entrecortada, habló de un episodio doloroso, su lucha contra la autocrítica que la había mantenido en la sombra durante tanto tiempo. Contó cómo había sentido que su propia historia estaba hecha de fragmentos perdidos, recuerdos que había tratado de olvidar, luchando contra cada sentimiento de inadecuación que la perseguía. Al salir de su boca, esas palabras parecían un alivio, y la sala se llenó de un silencio tenso pero empático. Mientras su voz resonaba, observó las reacciones en las faces de sus asistentes: asombro, comprensión y, para su sorpresa, la resonancia de sus propias batallas. En sus ojos se encontraba el reflejo de un dolor similar, pero también la promesa de redención. Sofía se sintió inundada por un torrente de emoción. ¿Cómo había podido pensar que estaba sola en esta lucha? La emoción empezó a desbordarse en la sala. Varias personas compartieron sus propias historias de sufrimiento, añadiendo fragmentos de vida sin temor al juicio. Aquella conexión instantánea abrió un espacio donde cada uno era capaz de verse en el otro, un vínculo conmovedor que se convirtió en un poderoso agente de cambio. La vulnerabilidad de Sofía no solo le había permitido exponer sus inseguridades, sino que también invitó a los demás a hacer lo mismo.
Sin embargo, en el fondo de su mente, un desafío se gestaba: revelar más. Había otros momentos que la marcaban, batallas que la habían moldeado. Un abismo de expresión contenida parecía llamar su nombre. Aquello que había sentido como una carga ahora parecía convertirse en la materia del quehacer creativo, un terreno fértil que podría enriquecer su conexión con los demás e, incluso, con ella misma. Sintiendo la necesidad de dar un paso más, Sofía ponderó la idea de invitar a sus asistentes a que la acompañaran en esta travesía personal, desnudando sus corazones y permitiendo que sus historias entrelazadas crearan un fresco colectivo. Pero, ¿era ella lo suficientemente fuerte para hacer tal revelación? Con el final del taller a la vista, Sofía sintió como si cada trazo de pincelada durante esa jornada fue un acto de reconocimiento, cada historia, un hilo que tejía una red de sanación y crecimiento. La pregunta que antes había atacado su mente, ahora brillaba tan intensamente que no podía ignorarla. ¿Podría abrir esa puerta más allá del umbral de su propia historia? El peso de la decisión se instaló en su pecho mientras una nerviosa satisfacción la invadía. En ese instante, su camino parecía bifurcarse hacia una verdad que se acercaba rápidamente, una verdad que podría destellar luz sobre su historia en la medida que ella se atreviera a compartir en su totalidad. El momento de la verdad se acercaba, y la voz interior de Sofía reclamaba ser escuchada. ¿Ahora? Mientras el ajetreo del taller continuaba, su mente giraba en un ciclo de anticipación y miedo. ¿Sería capaz de aceptar su pasado y todo lo que era, por el bien de su proceso y el de los demás? Esa pregunta la llevó a una reflexión profunda y transformadora, preparando el escenario para la próxima etapa de su viaje. Una pregunta inquietante se cierne sobre ella: ¿estaría dispuesta a despojarse de su armadura y, en el proceso, descubrir su verdadera fuerza? El día del taller llegó con un aire vibrante que llenaba el espacio de posibilidades. Sofía se sintió febril, su mente rebosante de emociones mientras los participantes llegaban, cada uno con su propia historia que contar, listas para abrirse como ella lo había hecho. Había trabajado arduamente en la logística mente del taller, pero sabía que la verdadera esencia de esta experiencia radicaba en la conexión genuina que se formara en la sala. Mientras los asistentes tomaban sus asientos, Sofía respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Su viaje no solo era una exploración de su arte, sino de su propia verdad. En aquel momento, decidió que era el instante de dejar atrás sus miedos y atreverse a ser completamente vulnerable frente a los demás, creando un espacio de autenticidad. Comenzó con una historia que había guardado por años, sobre cómo había lidiado con la crítica no solo de otros, sino consigo misma. Compartió momentos de incertidumbre, sus inseguridades y cómo había temido que su voz se ahogara en la marea de críticas y expectativas. A medida que cada palabra salía de su boca, el eco de su verdad resonó en la sala. Los rostros de los asistentes reflejaban una mezcla de empatía y comprensión. Algunos asintieron, otros con los ojos brillantes, reconociendo su propio viaje de autodescubrimiento y lucha. Había una conexión palpable que crecía, una red tejida con hilos de experiencias compartidas. Sofía sintió que el poder de su propia verdad había comenzado a transformar la atmósfera. La vulnerabilidad se había convertido en libertad, y ese rito compartido era profundamente transformador. Mientras los participantes empezaban a crear, Sofía se movía entre los lienzos, observando cómo cada uno exploraba sus historias a través de colores y formas. Las risas comenzaron a llenar el aire, y con cada trazo sobre la tela, un peso parecía levantarse. Entonces, como si la chispa de la transformación hubiera alcanzado su clímax, una mujer se acercó a ella, con la voz temblorosa pero decidida: «Sofía, gracias por mostrarte así. Me siento inspirada a compartir mi propia historia». Esa declaración ancló su victoria. La conexión humana que había atravesado su corazón parecía expandirse por la sala, y en ese instante, comprendió que su viaje era más que individual, era colectivo. Había liberado algo en sí misma que resonaba con los demás, un reconocimiento de que el arte y la vulnerabilidad son herramientas poderosas para la sanación. Al finalizar el taller, después de compartir risas y lágrimas, los participantes se acercaron para agradecerle. Muchos se despidieron con nuevos propósitos prometiendo continuar su viaje creativo. Sofía sintió que había comenzado un nuevo capítulo no solo en su vida,
sino en la vida de esos extraños que habían pasado a ser parte de su familia artística. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el día, se dio cuenta de cómo había crecido. Se había desprendido de las cadenas de la inseguridad. Había cultivado un sentido de comunidad donde cada historia era visto y honrado. Su arte no solo era una forma de expresión personal, sino un faro orientador para otros. Al mirar por la ventana hacia el cielo estrellado, Sofía supo que había conquistado algo interno. Ya no cargaba el peso de ser perfecta, ni tenía miedo al juicio. En cambio, había abrazado su humanidad. La próxima vez que alguien le preguntara sobre su arte, podría contar no solo de sus pinturas, sino del poder de la vulnerabilidad y la conexión. El crecimiento individual era palpable y su compromiso se reafirmaba. Sofía había dejado una huella en aquellos corazones que se habían abierto a la luz. Y ahora, con un nuevo enfoque, se preparaba para llevar su mensaje al mundo. Había mucho trabajo por hacer, y cada paso que diera sería una declaración de su autenticidad. Desde aquel día, Sofía entendió que su viaje de autodescubrimiento era infinito y que cada exposición, cada taller, cada pieza de arte que creara llevaría consigo no solo el retazo de su historia, sino también el poder transformador de aquellas historias compartidas. Mientras el futuro se abría ante ella, decidió que tomaría el camino menos transitado, el que reflejaba su verdad, donde el arte y la humanidad colisionarían en una conexión sin igual. El arte no solo salvaría su vida, sino que también iluminaría el camino para otros. Había encontrado su voz y con ella, la certeza de que estaba destinada a brillar en su propia verdad. Así, con el horizonte repleto de posibilidades, Sofía dio un paso hacia adelante, lista para seguir creando y compartiendo, para ser un faro en la vida de otros que, como ella, buscaban conexiones en un mundo que a menudo parece olvidarlos. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final transformador. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es apoyar el canal con estas acciones.